Pues un saludo, buenas tardes a todos y a todas. Os recuerdo que estamos en la tutoría número 3 de la asignatura de Política Social de segundo curso de grado de Trabajo Social, ¿vale? Hemos empezado la clase, bueno, hemos empezado un poquito más tarde, pero hemos tenido aquí un mini debate, ¿no?, sobre una información que nos ha llegado, al parecer a través de algunos de los foros, ¿no?, de los tutores y demás de la asignatura de Política Social, por el cual la última parte la voy a intentar transmitir por aquí, a ver si no nos da problema, que creo que se estará viendo ahora mismo en casa. La última parte que estábamos nosotros precisamente explicando, que es la que se centra en los modelos de estado de bienestar del tema 1, que son además unas tablas con un montón de información de varias páginas. Al parecer los tutores de Madrid, que son los que van a examinar, no lo van a tener como herramienta de información, pero en principio no va a entrar en examen, ¿vale? Lo digo porque nosotros estábamos precisamente explicando, estábamos viendo todo este sistema bismarckiano, socialdemócrata, habíamos visto el modelo surdeño y habíamos empezado ya con los tipos de estado de bienestar en función de otros elementos, como por ejemplo el grado de institucionalización, y que nos quedamos en el modelo institucional o poco más o menos por ahí, ¿vale? Y vamos ya a empezar a hablar de modelos residuales, etcétera, etcétera. Entonces, este material, que son justamente estas tablas que nosotros vamos a trabajar, del tema 1 no va a entrar en examen, con lo cual nosotros podemos avanzar un poquito más y al final todos quitáis también un montón de material, ¿vale? Sí es verdad que luego en el tema 2 se vuelve otra vez a citar elementos de modelo de estado de bienestar, los volveremos a recoger y lo volveremos a aplicar, pero ya con otro enfoque, ¿vale? Con otro material, otra información, ¿vale? Bueno, pues entonces toda esta parte, fijaros todo lo que os quitáis, ¿eh? Son un montón de material, esto lo quitamos, iríamos directamente a esta otra parte. Bueno, hemos estado explicando en el tema 1 cómo nace un estado de bienestar, qué elementos son importantes, ¿no?, para entender la existencia del estado de bienestar. Recordad que estuvimos hablando de una política económica específica, que llamamos keynesiana, una política, unas directrices, ¿no?, de organización del estado de política que se basaba en el informe Beveridge. Vimos el Fordismo, vimos qué influyó o cómo influyó en el plan Marshall, vimos un montón de cosas, ¿vale? Vimos también qué conexión tenía con los estados liberales, todo ese tipo de detalles. Y vemos incluso también la importancia que tenía en el contexto de la propia Guerra Fría. Eso también explica mucho de los elementos de la propia existencia del estado de bienestar. Y concluíamos que eso significaba que después de la Segunda Guerra Mundial, diferentes países, ¿no?, que se apuntaron a todo esto del estado de bienestar, empezaron a generar modelos distintos, pero parecidos, de estado de bienestar, que son esos modelos que ya hemos dicho no vamos a terminar de explicar en el tema 1. Esos elementos del estado de bienestar persiguen tres objetivos fundamentales, que además son los que tenéis vosotros en el libro, ¿vale? Y son además muy sencillitos, es decir, el estado de bienestar lo que busca, el objetivo número 1 es precisamente la seguridad económica. Esa base es fundamentalísima. Yo no voy a desarrollarla mucho más porque yo creo que es muy sencillo que lo podáis seguir en el tema, pero básicamente a través de dos herramientas fundamentales. Una es políticas de pleno empleo. Si todo el mundo tiene trabajo y tiene salarios dignos, yo estoy consiguiendo una seguridad económica. Recordad que el estado de bienestar no es dar pensiones, es crear una sinergia económica de tal manera que el propio movimiento económico ya asegura el bienestar, ¿vale? Pero al mismo tiempo, aquellos que, por lo que sea, no pueden adquirir ese trabajo, no pueden acceder a ese empleo, o por sus circunstancias, por ejemplo, personas que están jubiladas, son mayores o tienen algún tipo de invalidez reconocida, tengan a su vez también esa seguridad económica a través de esas transferencias que se producen vía, por ejemplo, pensiones, ayudas económicas de algún tipo, subsidios, llamémosle como lo queramos llamar, ¿vale? Son esas transferencias. Esos elementos son objetivos prioritarios de un estado de bienestar. De manera paralela a ese objetivo fundamental estaría el objetivo de lo que es la propia reducción de la desigualdad. Es verdad que a más políticas de pleno empleo, más situación, vamos a llamarla así, de pleno empleo en una sociedad, más se consiguen corregir los elementos de desigualdad que los propios sistemas capitalistas ya sabéis que generan de por sí, ¿no? Son cosas que aquí no hemos explicado, pero ya sabéis que el capitalismo se basa en el liberalismo que legitima la desigualdad. Y un principio básico, ¿vale? Es decir, para que unos tengan mucho, siempre lo van a hacer a costa de los otros. Por tanto, siempre se va a generar miseria o pobreza. Pero esa pobreza, o esa miseria o esa desigualdad
se puede corregir. ¿Cómo? Hombre, pues en sociedades de pleno empleo, pero además eran sociedades, estas de estado de bienestar, que intentaban hacer correctivos e intentaban buscar elementos salariales dignos, ¿vale? O suficientes y además tuviesen todavía mejor esas denominadas clases medias, porque a su vez más contribuían al sistema de consumo, que a su vez generaba más riqueza, más empleo y evidentemente muchos más impuestos, ¿vale? Ese elemento de reducción de la desigualdad se podía hacer por esa vía, pero también se hacía por la vía de la compensación económica. Es decir, aquellos que quedan fuera se les puede dar determinado, igual lo mismo, pensiones, ayudas, subsidios, porque el propio sistema Estado va a recaudar lo suficiente para poder aportar. Para que nos entendamos, y vuelvo sin querer a los modelos de estado de bienestar, pero para que lo veáis bien. Aquellos estados de bienestar más desarrollados o más totales o que más han alcanzado su objetivo, sabéis que lo identificamos con los países nórdicos, ¿verdad? Pensad que allí no se trata de estados de bienestar de mínimos, sino que aquí lo estuvimos explicando el otro día, son estados de bienestar de máximo, es decir, no es ¿cuánto te doy mínimo para que sobrevivas en una pensión? No, ¿cuánto máximo te puedo dar? Porque a más tengas, mejor para mi país. Esa es la clave. Esto es un concepto totalmente distinto. ¿Vale? Aquí es lo mínimo que te puedas despachar y puede ser un poquito menos todavía. Vais viendo, y en otros países ya está mal visto incluso ayudar. ¿Vale? Pero en ese tipo de modelo de estado de bienestar jugamos con los máximos. ¿eh? ¿Cuánto máximo te puedo dar yo? El concepto es radicalmente distinto, cambia absolutamente. Claro, eso genera una reducción de la desigualdad. Pero además que hay otra base, que se explica muy poco, que es, en esas sociedades, en esos países que hablamos de estados de bienestar totales o más de máximo, las diferencias o brechas salariales son muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Es decir, entre un médico y el jefe de medicina del hospital hay diferencias salariales, pero es muy pequeña. No sé si me estoy explicando, pero es que ese mismo médico, con un maestro de ese país, la diferencia es muy pequeñita. Pero es que la diferencia entre el médico o el maestro y el director del colegio o del instituto, hay diferencias, pero es muy pequeñita. No sé si me estoy explicando. Sí. Hay una igualdad en los altos, en los estándares altos. Se intentan que hayan salarios lo más elevados posible. ¿Por qué? Porque el objetivo final es que todo el mundo tenga pleno empleo, trabaje de lo que sea y que además consuma lo más posible y sobre todo pague el máximo de impuestos posible. ¿Se está entendiendo? Eso es lo que es el norte del Exactamente. ¿Vale? Entonces la diferencia, claro, aquí decimos, es que mire usted, aquí en una empresa, entre el director de la empresa y el último empleado, a lo mejor hay 200 o 300 veces de salario, de uno a otro o más. Esto en otros países, como estos modelos, hay diferencias, pero están intentando que estén igualados. Son países donde formarte en una formación profesional y trabajar en una formación profesional te puede dar el mismo dinero que formarte en una carrera y trabajar con esa carrera. No sé si me estoy explicando. Sí, que son vías para llegar al mismo sitio. Que al final lo que importa es que tú ganes dinero y que gastes. Exactamente. Entonces, esa brecha salarial, esa reducción de la desigualdad, vamos a ver que hay países que lo llevan de otra manera. Y los estados de bienestar lo intentan corregir. Unos de una manera, otros de otra manera. Objetivo 3, evidentemente, es la lucha contra la pobreza. Si se cumplen los dos anteriores, no hay pobreza, pero siempre hay que se escapan, siempre hay resquicios, ¿vale? Entonces, a través de las políticas sociales, a través de la intervención y protección del Estado, políticas públicas, lo que se va a intentar es llegar a donde se tenga que llegar para precisamente atender o corregir ya las últimas deficiencias que tenga el propio sistema, ¿vale? Este es el ideal de objetivo, es decir, ¿a dónde queremos llegar? A estos tres objetivos. Otra cosa es dónde nos estemos encontrando, en qué camino nos estamos encontrando. Pensad que en los estados actuales no podemos hablar de estado de bienestar, porque ni siquiera podemos hablar de estados creadores de pleno empleo con políticas que creen el pleno empleo. Con lo cual ya la misma base económica está rota. ¿Se podrían crear sociedades o países o estados de pleno empleo? Sí, de hecho los hay. Cuando se dice que no es porque no se va a crear. ¿Vale? Recordad que el desempleo estructural es un elemento de riqueza para muy pocos. Claro, para el resto del mundo de los que están desempleados es un desastre personal, social, familiar. Se está entendiendo, pero para muy pocos es una maravilla. Porque significa que más desempleo hay en una sociedad. Además, si pueden ser desempleados formados, es un
tesoro, yo voy a poner una panadería, voy a poner a alguien a despachar pan en la panadería y yo puedo pedirle que tenga carrera. Es que voy a tener gente, pero es que además le voy a pagar lo que a mí me dé la gana. Y si protesta, tengo 18 más en la puerta con carrera y además saben 4 idiomas para despachar pan. Mire usted, que yo no voy a despachar nunca el pan en italiano y en francés. Bueno, y si viene alguien, pues yo ya tengo a alguien preparado. Claro, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que haya mucho desempleo, a quien sea, le puede salir muy, muy, muy interesante. Vosotros pensáis una cosa. En trabajo social, nos vamos a centrar en nuestra carrera. En trabajo social, en los primeros años de trabajo social, la gente, bueno, ya sabéis que existían diplomaturas y licenciaturas, era una diplomatura de 3 años, donde ya se hacían las prácticas, se hacían prácticas en primero, segundo y tercero, estoy hablando de las primeras promociones, ¿vale? Se hacían 3 años de práctica. En el primer año, mucha gente donde hacían las prácticas estaban de estudiantes en primero, o sea, de trabajo social sabían muy poco. En donde hacían las prácticas les pagaban para que se comprometieran a que cuando saliesen de esos 3 años se quedaran allí a trabajar. Entonces ya estaban estudiando en primero, hacían los 3 años de práctica en el sitio, 3 años cobrándolo, no sé si me estoy explicando, y a lo mejor se comprometía hasta 1 año, 2 años, 3 años en ese sitio, después si le salía otro sitio mejor se iba, o una oposición o lo que fuera. Pero estoy hablando incluso en entidades públicas, porque necesitaban tirar de gente formada o cualificada. Ostras, ahí el trabajador gana, porque puede negociar, vais viendo. Si esto genera una corrección donde tú puedes decirle a tu empleador cuánto me vas a dar y cuánto me ofrece y cuántos días de vacaciones voy a tener. Y yo puedo elegir horario, yo puedo venir por la mañana por la tarde. Tú puedes negociar porque estás en disposición. Hoy tú vas a un puesto de trabajo y tú no preguntas ¿cuántos días libres me corresponde? Es que no haces ni la pregunta porque sabes que te va a decir, no, déjalo, vete. Ni terminamos la entrevista. Porque están en disposición de dominar, en este caso, ya digo, a la gente en este sentido. Por eso esos objetivos, una cosa son los objetivos de estado de bienestar y otra cosa es donde nosotros nos podemos encontrar. No son los mejores tiempos para estos objetivos, pero por esto que estoy contando. Bueno, y un apartado de teorías explicativas de expansión del estado de bienestar. Son muchas teorías, yo voy a irme a las principales, ¿vale? Las teorías explicativas las podemos encontrar desde diferentes enfoques. Por ejemplo, estas son las teorías explicativas desde la perspectiva de la demanda de bienestar social. Se basan en factores como, por ejemplo, el aumento de la renta o el incremento de la población, ¿vale? Esto explicaría por qué se expandió el estado de bienestar y por qué se evolucionó hasta los estados de bienestar, ¿vale? Vamos a ver esas teorías. Por ejemplo, una muy famosa, la denominada teoría del industrialismo. Yo leo un poquito y después lo explicamos, ¿vale? Esta teoría enfatiza los factores socioeconómicos como los principales determinantes del estado de bienestar. El estado de bienestar es el resultado necesario del desarrollo industrial tecnológico, de forma que cuanto más alto sea el grado de desarrollo tecnológico y más elevada sea el número de ancianos, personas mayores diríamos hoy día, entre la población total, mayor será el gasto en bienestar. La causa de ello reside en que la industrialización somete a la población a nuevos riesgos y a una mayor movilidad y debilita los mecanismos asistenciales tradicionales, como por ejemplo la familia o los sistemas de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. A ello se añaden las consecuencias derivadas de la incorporación masiva de la mujer al trabajo. En este contexto, el Estado responde a las nuevas necesidades de la población que sufre los efectos adversos del proceso de industrialización, por lo que se considera que su intervención es neutral desde el punto de vista político. Al tiempo, el incremento económico permite la obtención de los recursos necesarios para financiar la propia expansión del gasto social. ¿Qué autores hay detrás de esta idea? Pues muchos de los que ya conocéis. Por ejemplo, hay uno muy famoso que es Mishra o Cartwright, ¿vale? Que eso lo vais a encontrar mucho en la bibliografía. Y todos estos más que os pongo aquí, ¿vale? ¿Qué es la teoría del industrialismo? La teoría del industrialismo, a más desarrollada industrialmente está una sociedad, ¿vale? Significa que va a haber más una adaptación a los sistemas fabriles y de producción que hace que aquellas personas que son cuidadores normales o tradicionales de las personas que necesitan ayuda, por ejemplo, mujer, etcétera, etcétera, o básicamente familia, mujer, ¿vale? Tengan que ver sus sistemas modificados. A más allá, también va a haber un alargamiento de la esperanza de vida, que significa mayor población mayor,
que además ha cotizado, que va a requerir ayuda o pensiones, pero la familia, la mujer, a su vez, se ha incorporado a los sistemas productivos. ¿Qué se hace? Una atención, dice el autor o los autores, que es normal o como consecuencia de esta industrialización, que el propio Estado va a tener que atender a toda esa población que ahora necesita esos apoyos. Recordemos, esta población ha generado esta industrialización, este desarrollo, ahora requiere ese tipo de atención. Esto es una teoría, ¿vale? Pero tiene mucha base y además muy importante. Por ejemplo, si vosotros vais, a ver, así la más fuerte, ¿no? La última, la ley de dependencia. Si vosotros vais a la ley de dependencia, es muy chula la ley de dependencia, pero en vez de leer la ley de dependencia, iros a los motivos de la ley de dependencia, a la introducción. Eso es lo bueno. Os vais ahí, porque ahí explica por qué se pone en marcha la ley de dependencia y en base a qué datos, ¿vale? La exposición de motivos. Si tú te vas ahí, te vas a dar cuenta de que explica esto. La población ha envejecido, la industrialización, el sistema familiar tradicional se ha modificado, la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo. Este texto, tal cual, está explicado y con datos en la ley que legitima la existencia de la propia ley de dependencia. Es decir, vais viendo, es muy importante. ¿Esto es así siempre? Pues no. Pues no. Hay muchos países que han tenido un industrialismo tremendo y si no tienen interés político en proteger a su población, no la protegen. Vais viendo, o países que han avanzado muy fuerte en la industrialización, los países del este, los denominados dragones asiáticos, que no tienen por qué atender a su población, ¿vale? Entonces, esas son teorías que son importantes, que se cumplen en determinados casos, pero no en todos los casos, ¿vale? Otra, por ejemplo, la teoría socialdemócrata o hipótesis de los recursos en el poder. Lo leemos también y lo volvemos a explicar, ¿vale? Para los defensores de esta teoría, el estado de bienestar es el resultado de las luchas sociales y políticas del movimiento obrero organizado, tanto a nivel político como sindical. Recordad que esto lo habéis estudiado en un montón de asignaturas. Esa evolución de reivindicación y luchas constantes, ¿vale? De ahí que el grado de organización de aquel sea la variable crucial para explicar la expansión del estado de bienestar y la consecuencia, o la secuencia temporal, perdón, del mismo en los diferentes países. Es decir, a más organizado haya estado el mundo obrero, mayores cotas de estado de bienestar o derechos sociales adquiridos, porque había más caña y han generado mayores conquistas sociales. Según este modelo, aunque la clase trabajadora está o esté bajo el dominio del capital, el gasto social, que lo lleva el estado de bienestar, suministra a aquella los recursos político-económicos para contrarrestar los efectos más perversos del mercado. El estado de bienestar se entiende como un proceso de desmercantilización impulsado por el movimiento obrero, opuesto a la función mercantilizadora del mercado. Es decir, oye, nosotros somos la base social, la base de trabajadores. Esta situación a nosotros nos hace daño, pero ojo, nosotros estamos contribuyendo al desarrollo económico. Lo que buscamos ahora es, a través de nuestra conquista social, una compensación o contrarrestar ese efecto mercantilizador, ¿vale? De manera que nosotros tengamos determinado bienestar. Recordad que el efecto mercantilizador se da en los propios sujetos. De hecho, el insulto más gordo que le pueden hacer a un ser humano es llamarlo mercado de trabajo. Si el mercado de trabajo es de los trabajadores que somos mercancía. Es horror, es un insulto, ¿eh? Horrorosísimo. Somos mercancía. Entonces, claro, como nos tratan como mercancía en términos amplios, la idea es intentar desmercantilizar ese fenómeno de manera que nosotros no estemos siempre perjudicados, ¿vale? Ahí estamos. Esto implicaría, por ejemplo, que los altos niveles de bienestar existentes en los países escandinavos se deban al dominio de los partidos de izquierda en el poder. Partidos de izquierda socialdemócrata o también vinculados a organización, en este caso sindicales, que es muy elevada en determinados países. Por ejemplo, en España no es un país donde la organización sindical sea fuerte, ¿vale? De hecho, hay una crítica muy potente al sindicato que está perdiendo papeles reivindicativos en las últimas décadas, y hablo ya de varias, ¿vale? Y está pasando a sitios donde se dan muchos cursos. Yo sé que esto es muy duro, ¿vale? Y sobre todo la gente sindical tradicional de base les da mucho coraje. No estoy hablando de gente que no esté sindicado, sino de los mismos sindicatos. Los más mayores esto lo ven horroroso, ¿vale? Pero es que realmente es así. Realmente es así. ¿Qué ocurre en otros países? En otros países la base sindical es muy fuerte.
Pero no te tienes que ir a países escandinavos. Si te vas a Centro Europa, que son otros modelos también de tipo corporativista, ahí la base sindical es potentísima, potentísima, potentísima. Fijaros, cada vez que se dice algo en Francia salen un montón de gente, se colapsa el país, lo paralizan, en fin. Hay una conciencia de reivindicación y de vigilancia constante de los derechos que, por ejemplo, en España no es igual. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Pero en España también creo que tenemos mucha culpa en lo que es el pueblo. Porque Sí. en España, cada vez que nos hemos movilizado, de las pocas veces que lo hemos hecho, hemos conseguido cosas. Lo que pasa es que no podemos. De hecho, a los políticos lo que más miedo le da es una manifestación o gente en la calle. Eso le da muchísimo cae, porque tienen que echar cuenta y tienen que ceder. Eso es, pero es que eso es verdad. Es decir, no es lo mismo yo protestar en una red, no sé si me explico, Sí. que juntarnos a través de una red, irnos a la puerta del ayuntamiento con pancarta y hacernos fotos y ponerlo en la red. Fijaros, es que no es igual. Y el efecto político o de decisión que tienen que tener nuestros representantes, estoy hablando ahora como trabajador social, ¿eh? Hay una base del trabajo social, que es el trabajo social comunitario, que en verdad se llama Community Organization, que significa organización de la comunidad, que sirve para esto y también para tener presencia política y exigir a nuestros gobernantes nuestros derechos. No estoy hablando de hacer una revolución ni una guerra, sino de exigir a nuestros servidores públicos la atención de nuestras necesidades, ¿vale? Esto lo hace el trabajador social. ¿Vale? Y lo que pasa es que no puede, claro, no va a hacer el mismo trabajo social de un ayuntamiento, no va a movilizar a la gente contra el propio ayuntamiento. Esto es muy raro. Los hay también, pero es muy difícil. ¿Vale? Pero técnicamente estamos hablando de que cuando la gente se mueve, la gente consigue cosas. Y esto es fundamental. Si la gente no se mueve y se conforma y se pone a ver Telecinco, se pone a ver Furbo, se pone ahí te atonta, no te mueves, te quedas en tu casa y tú no haces absolutamente nada. Que además de lo que se trata. Exacto. Exacto. Pan y circo, pero es que esa es la base misma. Si os gusta este tema, lead Chomsky, ¿vale? De cómo se domina el pueblo, porque todo lo que él decía se hace. No en Chomsky, ¿vale? Son elementos que están ahí sobre la mesa. Es decir, si no hay reivindicación, es muy difícil que haya cambio, ¿vale? ¿Qué pasaría si todos los pobres de España se manifestaran porque son pobres y lo viesen injusto? O la gente que no llega a final de mes. Oye, ¿no vemos justo que trabajando incluso no lleguemos a fin de mes? ¿Por qué no nos manifestamos? El problema de los pobres es que al ser pobres también tienen la mentalidad de no tener poder, pobres no tener poder, entonces no creo que ninguno se manifieste. Esa es la base de la escuela de Chicago. Y que nosotros, o sea, los que no somos pobres del todo, hay como dos bandos, ¿no? Digamos, los que menos son los que ven que hay un problema y que queremos todos solucionarlo porque a nadie no gusta ver a la gente durmiendo en la calle, ¿no? Hablo por mí. Sí. Y hay gente que le da igual. Es que le da igual, es que si te pueden pisar mientras tú estás durmiendo en la calle, te van a pisar. Hay de todo. Entonces, para que se puedan también ellos, como tú has dicho, no poder, ¿no? Para que ellos puedan hacerlo, tendría que unirse todo el mundo y no lo van a hacer. Porque es que les da igual, es que si te pueden escupir, te escupen. Pues la clave fundamental, hablo ahora siempre de trabajo social, no vamos a hablar desde otras perspectivas, es el empowerment, un empoderamiento, que son metodologías muy básicas en trabajo social y que además ya demostró en su día, por ejemplo, un clásico del trabajo social que fue Saul Alinsky de la Escuela de Chicago. Ese enseñó a Obama el Yes We Can, nosotros podemos. Ese empoderamiento de la comunidad se hace con minorías maltratadas. A lo mejor, si no podemos con todo, por lo menos que los que están afectados sí protesten y sí busquen identificación y sí busquen o exijan un arreglo, una compensación. ¿Por qué? Pues porque son ciudadanos, vamos a ver, es que tú lo puedes pedir, tú puedes protestar. Mirad lo que han hecho los mayores, con un señor jubilado que ve injusto lo de los bancos, ha cogido firme y ha tenido que sentar las partes y han tenido que ceder. ¿Se entiende? Otra cosa es cómo lo haga, pero ya pega el pelotazo, pues que ese es el camino. Esa es la vía, es movilizar, firmarse, ¿se entiende? Da esos pasos. Y es verdad que las personas más vulnerables, los más pobres,
no saben que tienen esa fuerza y ese poder. Por eso tenemos que ir los trabajadores sociales y explicarse. O sea, que nosotros tenemos como trabajador social, nuestra motivación, ¿no? Nuestro deber es concienciar a la población. El deber ético, ¿no? Digamos. Nosotros, imaginaros que nosotros estamos trabajando en una dimensión comunitaria. Pues a lo mejor los tenemos que organizar. Vamos a crear una asociación, vamos a crear una plataforma, vamos a ver quiénes son líderes. Voy a poner el presidente, un vocal, alguien que hable. Vamos a empezar a organizarnos, porque a más organizados estemos, más lejos llega nuestra voz, nuestro movimiento. Esto que yo estoy diciendo son técnicas de trabajo social, metodologías de trabajo social. No es lo que vamos a ver en un trabajo social de despacho, es otro tipo de trabajo social más de corte comunitario, ¿vale? Que en Europa pues se da menos. ¿Por qué? Porque el propio sistema es más funcionalista y les permite menos maniobrabilidad. Pero cuando tú trabajas en la comunidad o con asociaciones, tú puedes trabajar esto perfectamente. Además se trata de eso. Se trata precisamente de eso. Te digo, hay una metodología de hecho bastante potente. Bueno, no nos vamos a despistar, pero quiero decir, las conquistas sociales son eso, conquistas, hay que ir conquistar, ¿vale? Y exigir. La teoría neomarxista es otra teoría que explica la expansión de los estados de bienestar. Para esta teoría, el estado de bienestar es funcionar con los intereses de la clase capitalista, tanto desde el punto de vista económico como político. Económicamente, porque permite la reproducción y acumulación del capital, y políticamente, porque consigue neutralizar la lucha de clase al integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista. El Estado, pues, sirve a los intereses de la clase dominante, que se utiliza para reprimir la protesta de la clase trabajadora, que procura la reproducción de la fuerza de trabajo y garantiza la propia supervivencia del capitalismo. Estas teorías neomarxistas, hay gente aquí muy potente, por ejemplo, Wallace, que me gusta mucho, Griffin, son contrarios al propio estado de bienestar. Es decir, que mira, esto ha evolucionado, pero no nos gusta, al marxismo, el neomarxismo no le mola. Igual que al liberalismo no le mola el estado de bienestar, su opuesto, que es la otra punta, tampoco le mola el estado de bienestar. ¿Por qué? El argumento de esta gente es fácil, porque no quiere todo para mí. Pero esta gente dice, oye, cuando tú a la gente la tienes más o menos atendida, contenta, tiene buenos salarios, los niños tienen educación gratuita, los mayores tienen pensiones, neutraliza la lucha de clase. Aquí nadie quiere protestar. Es decir, esas circunstancias están tan bien que la gente se conforma con el capitalismo y no cambiamos el capitalismo, sigue siendo capitalismo, el estado de bienestar es capitalista. ¿Vale? La base es el consumo en masa. Pero una pregunta, yo no sé, no estoy con el capitalismo, no lo preguntaré. Pero si toda la gente está contenta y todo el mundo tiene un buen, o sea, el estado de bienestar está bien y no falta de nada y tal, ¿qué más da? O sea, quiero decir, ¿qué más da, no? Ahí está. Al neomarxista le dará mucho coraje, pero si tú estás bien y el pueblo está bien y la gente está bien, ¿para qué? Vamos a ver, una cosa que funciona, ¿para qué la va a cambiar? Claro, pero claro que yo no creo que... O sea, que bueno, tú me entiendes. Es que ahora mismo lo que nosotros tenemos no es el estado de bienestar. No es el estado de bienestar. Para empezar, no tenemos pleno empleo y la gente tiene unos salarios muy malos. ¿Sabéis cuál es el salario medio en España? Es 900, ¿no? No, el salario, no el salario mínimo, el salario. Yo voy a decir el salario medio de España. Yo creo que estaban unos 900, ¿no? No, con 400 euros. El salario mínimo no, yo no estoy hablando de lo mínimo. No, yo estoy hablando de Tú coges todos los salarios de todos los españoles y lo divides entre todos los españoles que cobran salario, no los parados, son los metemos, si no, no salen las cuentas, y lo divides y ¿sabes a cuánto sale por persona? 2.500 euros. 2.500. Bueno, no sé si es 2.500 o 2.300, perdóname. Pero eso es medio, ¿no? ese es el salario. Yo se lo he publicado en las redes el link, para que el informe oficial, datos oficiales. Nada de una organización subversiva ni cosas raras. Datos oficiales. Salario mínimo español. Gente que son funcionarios y funcionarios de no, pero funcionarios de determinado nivel, porque hay funcionarios que cobran 900 euros y son funcionarios. Vamos a ver. No sé si me estoy explicando. El salario medio en España está entre 2.000 y 2.500 pavos. ¿Y quién lo cobra? No, la pregunta es, si yo no cobro eso, ¿qué es lo que está pasando? Por eso no es estado de bienestar. ¿Vale? ¿Quiénes están por debajo del salario medio? Evidentemente, toda Andalucía, extrema, media España.
¿Se entiende lo que estamos? ¿Eso significa que todos los que están en el norte de España, todos cobran por encima de ese salario? No. Habrá gente que cobre 10 veces ese salario y habrá gente que cobre 20 veces menos ese salario. Hombre, para que te saques ese salario medio, pues, imagínate. ¿Se entiende? Porque no está repartido así. Si estuviese repartido así, pues seríamos mejor que los países nórdicos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por eso digo que no está bien. No está bien estar en cuanto yo di esa cifra. Cuando yo explico eso, dice tú, ostras, pues yo conozco un montón de gente que en su casa no entra ese dinero. Pues si no entra ese dinero, no estoy hablando en la casa. Ya no hablo ni siquiera en la casa, si hay varios trabajando. ¿Se entiende esto? El salario medio español, pues ese, ya no me he ido a Alemania, ¿eh? Estamos entrando en otro sitio. Pero el medio español es ese. Entonces, claro, eso nos debería hacer pensar mucho sobre el estado de bienestar, ¿vale? Cualquier día me quito los vídeos de... Bueno, teoría política corporativista o de grupos de interés. Es otra teoría que también explica la expansión del estado de bienestar, ¿vale? En este caso son como grupos de poder, grupos de presión. Por consiguiente, si bien es cierto que el estado de bienestar responde a las demandas de sus votantes, que pueden estar diversificadas pero aglutinadas en colectivos que defienden sus propios intereses, es posible que el mismo estado de bienestar contribuya a acrecentar la desigualdad. Ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Ya que los pobres tienen menos capacidad organizativa y esto les dificulta el articular y defender sus intereses de forma colectiva. Esta teoría explicaría, por ejemplo, la gran importancia del gasto social dedicado a, aquí ponen los ancianos, se dice personas mayores, dado el proceso de envejecimiento del envejecimiento, puesto que estos pueden tener un poder decisivo en los procesos electorales. Y de hecho, el hecho de que la lucha sindical favorezca los programas públicos contra la pobreza. Bueno, pero es en Estados Unidos, ¿no? Da igual, las teorías son en general. Por ejemplo, es verdad que los estados ponen en marcha políticas cuando ven que tienen un impacto electoral y social amplio. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Sí. Es decir, cuando se puso de moda, perdona que hable así, pero llevo ya muchos años trabajando en el sector social. Cuando se puso de moda el Alzheimer, se sacaron dos leyes de Alzheimer, dos programas, perdón, de Alzheimer en España. Un montón de medidas, se impulsaron asociaciones de familiares de Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se pone de moda la violencia de género, se impulsa las políticas de violencia de género. Cuando se puso, perdona que hable de moda, pero que son olas. Cuando se puso de moda el tema de la dependencia, todo era dependencia. Cuando era el envejecimiento activo, todo era envejecimiento activo. Cuando era la protección de la infancia y los menores, todo era eso. Se está entendiendo, es decir, nos movemos por lo que la gente reivindica y el volumen de impacto social o votantes que tenga. Esto es fácil. Hay sitios del mundo, especialmente en Europa, en España les queda poco para que lo puedan hacer, donde las personas mayores ya se aglutinan en partidos políticos. Se llaman los leones grises, las panteras grises, todos son grises. Que son de izquierda a derecha, son pro mayores, pro viejos. Es decir, yo a lo que me den más, me reivindico como grupo de poder. Todo para mí. ¿Se entiende? Los pobres se podrían reivindicar, las clases, los trabajadores perjudicados como partido, se podrían reivindicar, son focos de poder. Claro, esto si explicado tiene un sentido, pero claro, hay grupos que es que ni siquiera se pueden organizar, es que ni siquiera se conocen, es que ni siquiera tienen capacidad, ni siquiera esto que estamos diciendo les va ni les viene. Pero claro, como no se les ve, no se visualiza, nunca se les va a atender. Fijaros lo que han hecho las personas que padecen enfermedades raras, que son muy pocas. Claro, son muy pocas, pero si nos juntamos todos los que padecemos alguna enfermedad rara y nos constituimos como plataforma, fundación, asociación, ya somos un cacho. Ya tenemos más presencia, se va entendiendo. Es decir, esto explicaría muchas veces cómo aquellos grupos que son mayoritarios, o que tienen más presencia, o que tienen más reivindicación, o que en ese momento están dando caña, ¿vale? Consiguen más cosas, o consiguen desarrollar determinadas legislaciones o protección o políticas que les puedan favorecer en un momento determinado, ¿vale? Esto como, por ejemplo, yo qué sé, las personas que padecen fibromialgia. Oye, es terriblemente injusto, tienen la vida muy limitada, pero no se les reconoce como enfermedad laboral. Ni se pueden dar de baja en base a eso, ni se pueden...
Oye, ¿y si se juntaran todas las personas, que además casi todas son mujeres, de España y crearan una plataforma de reivindicación y de reconocimiento de la fibromialgia como enfermedad? ¿Se está entendiendo? A lo mejor lo consiguen. La hay, pero siguen sin estar. Siguen sin darle caña. Y mira que hay gente, ¿eh? Mira que hay gente afectada. Pues todo eso hay que irlo Es que hay impulsando. muchos sitios que ya tienen sus grupos, pero no, No como que llegan más. no dan el paso. ¿no? Discúlpame, tu nombre, que es muy maravilloso. Evaristo, yo me llamo. También es que mi nombre es un poquito especial ya. No, es que yo, de verdad, nombres no, que no me acuerdo, no me acuerdo el mío y tiene 3 letras, nada. Vaya, pues. Evaristo, una pregunta, es que esto se me va a venir a la cabeza una cosa que me estás diciendo con referencia a la representación de grupos, ¿no? Y me acuerdo del Brexit, Sí. que tú decís, o sea, como me impresiona. Hay una película muy buena que te explica más o menos cómo pasó. Y lo que hicieron en el Brexit, o sea, ¿por qué ganaron el Brexit? Es porque utilizaron la tecnología para buscar grupos específicos de personas no representadas o que no servían para representarse y fueron a por ellas, ¿no? O sea, A intentar convencerla o que se identificara con el discurso. todo a través de la tecnología y muy subliminalmente. Entonces, eso de alguna forma me ha recordado, perdóname, que es un paralelismo raro y creo que a eso te refieres también. O sea, todo eso influye muchísimo. Hay movimientos políticos ideológicos. Por ejemplo, ¿qué dos movimientos en España recientemente han conseguido llegar a mucha gente y tienen representatividad? Vox en la derecha y Podemos, bueno, Podemos que se diluye un montón de corrientes, pero más o menos para que nos entendamos, en la izquierda. Han dado una lección de cómo se hace eso a los partidos tradicionales. Ciudadanos también lo hizo. Se va entendiendo, es decir, han jugado mucho con cómo llegamos, cómo nos aproximamos a determinados conjuntos de población porque están descontentas, unos por un lado y otros por otro lado, ¿vale? Pero en verdad lo que han hecho tanto uno como otro es coger los descontentos de un sistema que no genera buenos salarios, que hay desigualdad, que hay pobreza. Mira, para que hagáis una idea, los votantes principales, pero esto no lo digo yo, es un estudio, por favor, los votantes principales de Trump, que lo llevaron a la presidencia, era la clase media blanca norteamericana descontenta por las situaciones laborales y poder económico perdido. Siempre los descontentos de un sistema que no está funcionando justamente crea los opuestos del propio sistema que lo pueden llevar a pérdida o la destrucción por una vía o por otra, ¿vale? Ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, esto no es nuevo, no es un fenómeno nuevo. A peor funciona el sistema, más radicalización o polarización en los opuestos genera, que son además para luchar para cambiar sistemas cada uno por donde quiera, ¿no? Evidentemente. Oye, una pregunta, aún digo yo que es de política social, por lo menos mi cabeza está. Ahora con lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que están apretándole a Rusia para que su nivel baje, ¿eso dentro de su política social cómo afectaría? ¿De la de ellos? Sí, bueno, la de ellos y la de nosotros. No, nos vamos a ver afectados los dos bandos porque somos interdependientes. Sí, sí. Entonces, si cae A, cae B. Mira, esto es así. Si, hombre, si tú le haces presión a un país que está en la otra parte del mundo y con el cual no tiene absolutamente nada, ese país va a tener muchas pérdidas, pero seguramente tú, que no tenías nada, no dependías de nada, ni te va a enterar, ¿vale? Como ocurre muchas veces, ¿vale? El problema es que Rusia y Europa son primos y se entender de muchas maneras por muchos motivos, ¿vale? Pero y hasta que no realmente sean autónomos unos de otros, pues fijaros, por ejemplo, ahora mismo para Rusia, el supuesto desbarajuste económico, yo digo siempre supuesto porque cuando hay una guerra las noticias, perdonadme, tanto de A como de B hay que siempre dudar un poquillo de ellas, pero vamos a suponer que son verdades, ¿vale? El varapalo económico es importante para Rusia, cuidado que para Europa también. Rusia también puede cerrar el grifito, aunque no nos afectaría mucho a España, pero el grifito... A España no le va a afectar el primer mes, pero en el momento en que el gas que viene para España por otras vías lo empiecen a comprar más países, os he leído oferta de demanda que le va a pasar al gas que compra España, que está muchísimo más caro. Al final, de una manera u otra, claro, evidentemente.
¿Se está entendiendo? Sí, sí. Es que tenía esa duda porque para mí, por mí. En términos de política económica y, por tanto, probablemente de política social, los dos contextos necesariamente se van a ver afectados. No es gratis, una guerra no es gratis. No. ¿Vale? Las repercusiones son importantes. Esperemos que terminen pronto. Estaban ahí en una mesa de negociación. No sé a día de hoy, esta tarde, si seguirán sentados y hablando y demás, pero ojalá lleguen a algún tipo de acuerdo. Bueno, más cositas que vais a ver. En el libro también vais a ver otras teorías explicativas desde la perspectiva, en este caso, de la oferta de bienestar social. Yo no me voy a meter en explicarlas porque creo que son súper sencillitas. Las tenéis en la página 46 a 47 del manual, así que le hacéis una lectura atenta y le dais caña, ¿vale? Y igualmente tenéis también otra parte que es la crisis y retos del estado de bienestar, que os pongo también leer páginas desde la 48 hasta la 54. Casi todo lo que nosotros hemos venido explicando del tema 1, siempre hemos ido adelantando elementos que nos ponen en el post, ¿vale? Pues estado de bienestar, ¿vale? O crisis de estado de bienestar. Entonces, casi todo lo que vosotros vayáis a leer en esa última parte del temario, sin querer, o lo hemos mencionado, incluso lo hemos llegado a explicar, ¿vale? Entonces, de todas maneras, viene de manera bien ordenadita y le hacéis, ya digo, una lectura atenta para que no tengáis ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar esto. Uy, un poquito más corto la comunicación. Vale, voy a dejar de compartir este PowerPoint y a ver si no se me bloquea. Ya me bloquea, ¿no? Creo que me he quedado pillado, ¿no? En la pantalla. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer, el próximo día, yo ya tenía que preparar PowerPoint, se nos ha quedado pillado, ¿vale? Vamos a empezar el segundo tema. El segundo tema es el tema 3. Recordad que hay temas que no entran, me ponen ya por aquí en el foro que sí, que estoy pillado, ¿no? Bueno, espero que por lo menos me estéis escuchando. Gracias. A ver, por aquí, ¿quién me lo ha dicho? Si ya estás pillado. Ana, ¿no? Ana, gracias, Analí. El próximo día vamos a empezar otro tema, que en este caso se llama así, el estado de bienestar desde sus orígenes hasta los objetivos de desarrollo sostenible y el Big Data. El nombre es muy gracioso, ¿vale? Pero le han querido dar así como un aire más actual, es verdad que es más actual, pero técnicamente lo que hacemos es un enlace precisamente con lo último que tenemos, ¿vale? Aquí sí volvemos a trabajar aspectos de los modelos de estado de bienestar, pero más sincréticos, ¿vale? Muchísimo más resumidos y veremos de repaso también esas características, ¿vale? Con lo cual no voy a tener ningún problema. Así que lo vamos a dejar aquí. Os pasaré de todas maneras toda la información y, como siempre, os dejaré los enlaces del tema que vamos a estar trabajando para que lo podáis descargar de Wola o de la plataforma que yo vea que pueda ser más fácil, ¿vale? Bueno, nos despedimos en casa. Hasta luego. Adiós, adiós.